Muy buenos días en México, muy buenas tardes en España. Amigos empresarios, amigos exportadores, queremos darles la bienvenida desde la Fundación Casa de México aquí en Madrid, en España, en nombre de nuestra directora general, Jimena Caraza Campos, en nombre de nuestro presidente de la Fundación, don Valentín Díez Morodo. Y hoy tenemos el primer seminario del 2022, esa charla que nos da unas herramientas muy válidas para todos aquellos empresarios exportadores que quieren incursionar en este mercado amigo, en este mercado que tiene grandes oportunidades y sobre todo vamos a empezar nuevamente este año con un tema de mucha importancia, sobre todo para la parte de gestión, de logística, de costos, y cada vez tendremos más herramientas para que ustedes puedan gestionar un plan de trabajo bien estructurado, que realmente también sea un plan de trabajo con productividad y sobre todo que tenga resultados, que es lo que a todos nos interesa. Como bien saben, a través de nuestro programa empresarial México Enlaza, que está a cargo de esta dirección, la Dirección de Asuntos Empresariales de la Casa de México, queremos seguir acompañándolos a todos ustedes para que realmente preparen bien esa oferta exportable que tienen y todas esas virtudes y todos esos activos que tienen los productos de nuestro país para poderlos comercializar en el mercado español como una plataforma hacia el mercado europeo. Y sobre todo, yo creo que es muy importante operar desde España porque es un hub, es una plataforma que conoce muy bien todo el tema de comercialización hacia la Unión Europea, que es un mercado importantísimo. Y no solamente Unión Europea, sino también el norte de África y algunos países cercanos que creo que nos van a ayudar tremendamente para la diversificación de los mercados. Hacemos muchísimo hincapié en el tema de la diversificación de los mercados porque normalmente estamos acostumbrados a exportar hacia Estados Unidos y ya tenemos una ruta muy conocida. No se nos olvide que aquí hay grandes oportunidades y que en lugar de vender en dólares podemos vender en euros, y eso, los beneficios, la productividad y sobre todo los resultados que podemos tener con nuestros proyectos comerciales pueden ser de mucho impacto. Yo quiero presentarles el día de hoy, y más bien vamos a tener a dos expertos de otra empresa colaboradora de Casa de México, que es Kerry Logistic. Vamos a tener la oportunidad de conversar. Este va a ser un diálogo, porque así lo queremos que sea también. Ustedes pueden participar, preguntarnos, comentarnos. No queremos que sea un monólogo, que solamente estemos dando la información, porque creo que las dudas que van a surgir y las herramientas y todos estos datos seguramente les traerá mucha información, pero también muchos detalles que ellos les podrán ayudar a solucionar. Hoy vamos a contar con la presencia de Diana Vázquez, que es directora de México de Kerry Logistic. Esta empresa aduanal de logística tiene representación en nuestro país y es una gran ventaja, porque al final eso nos ayuda también a que tengamos en momento, en tiempo, en forma, la asesoría especializada. Y por supuesto de otro gran y muy querido amigo también, José Jorquera, que es el director de operaciones de Kerry Logistic aquí en Madrid, aquí en España, con quien hemos conversado en un montón de ocasiones y hemos hablado para poder organizar esta charla, este seminario especializado. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, que es cómo calcular nuestro costo de logística y transporte, que es un mundo para muchos, y la verdad, hoy se les va a proporcionar mucha información que sabemos que posiblemente va a haber más detalles, que nos los pueden comentar, que se los pueden comentar y consultar a estas empresas especialistas, y sobre todo es algo que forma parte de su plan de negocio y que es imprescindible.
Yo no quiero quitarles más tiempo, quiero darles la bienvenida en nombre de la Fundación Casa de México a todos estos seminarios especializados y cederle la palabra a mi compañero Elías Hermida, que también está en la dirección que tengo a cargo, la Dirección de Asuntos Empresariales, quien hará una serie de cuestiones y preguntas. Les mandamos un documento también que es importante que ustedes lo tengan en su escritorio, porque será de manera gráfica cómo podemos y cómo vamos a entender un poquito todo este tema del cálculo de la logística y de los costes en el tema de las exportaciones de México hacia España. Así que nuevamente, bienvenidos. Están en su casa, esta es su casa, la Casa de México, y muchísimas gracias, Diana, muchísimas gracias, José. Adelante, Elías, con esta presentación. Gracias, Eduardo. Muchas gracias por esta intervención y por darnos la bienvenida a la Fundación Casa de México en España. Precisamente el día de hoy estamos arrancando, como comentaba Eduardo, los seminarios que este año tienen un especial énfasis en información muy práctica para que las personas que se acercan al programa México Enlaza para poder internacionalizar sus productos, pues puedan utilizar para ir integrando ese proyecto que seguramente va a ayudar a abrir un nuevo canal de comercialización. Yo quiero insistir y darle la bienvenida también a Diana Vázquez, a José Yorquera, compañeros de Kerry Logistics que nos ayudan y que siempre están dispuestos a poder orientar a las personas que se acercan a la fundación. Nosotros nos hemos apoyado en ellos para poder resolver muchísimas dudas que tienen que ver con temas de logística y transportación. Y antes de cederles la palabra a ellos, porque finalmente tenemos una serie de preguntas que queremos que nos vayan resolviendo, quiero comentarles que este es un tema que ha despertado muchísimo interés. ¿Por qué? Porque el costo, tanto de logística como de transportación, los costos aduanales, los costos de exportación, muchas veces son costos que nosotros no conocemos y que necesariamente en una operación comercial a gran distancia como la que representa en México, entre México y Estados Unidos, pues representan un costo importante que siempre se tiene que considerar para poder hacer competitiva nuestra oferta en este nuevo mercado. Por eso es que el día de hoy los invitamos a sacar lápiz y papel. Les hemos enviado, como decía Eduardo, en el recordatorio de precisamente de esta transmisión, les hemos enviado un documento que también en este momento estoy compartiendo con ustedes en una liga en el chat, que es un documento que nos va a servir para de forma muy gráfica poder entender qué es lo que queremos transmitirles el día de hoy. Para que ustedes puedan ver este documento. Este documento consta solo de una hoja y lo que voy a hacer es que lo voy a compartir aquí con ustedes, nada más para que tengan una pequeña pincelada de qué es lo que vamos a ver, pero no vamos a dejar esta imagen aquí porque lo importante es, por supuesto, el contenido que el día de hoy nuestros amigos de Kerry Logistics nos van a compartir. Entonces, en términos generales, es el proceso de exportación, donde vamos a poder ver cuál es ese tránsito de lo que estamos queriendo hacer entre México y España. Bien, entonces, ya lo decía Eduardo, tendremos algunas dudas a lo largo del camino. Al final vamos a abordar esas dudas, las que sean genéricas las vamos a poder responder y las que no los vamos a invitar a que se pongan en contacto más adelante con nosotros. También vamos a tener toda la información de contacto. Así es que quiero entrar directamente ya en materia y me encantaría ya que José nos ayudara respondiendo una pregunta que es el contexto de lo que significa, de qué manera vamos a hacer las cosas para poder exportar nuestros productos desde México a España. José, me gustaría que nos comentaras cuáles serían los Incoterms, que son estas formas de organizar cómo se va a enviar el producto. ¿Cuáles serían los Incoterms más recomendables para las operaciones de comercio exterior entre México y España
y esto cómo impactaría en nuestro costo. Buenas tardes, Elías. Primero, muchísimas gracias. Mil gracias por tu invitación. Feliz de verte. Mil gracias a todos los asistentes por asistir a este seminario que espero que os pueda ser de utilidad. Respondiendo a tu pregunta, vamos a ver, no quiero hacer la respuesta muy larga. Pudiera ser muy larga, pero no la quiero hacer. Pero sí que quiero resumirlo en que aquí cada uno tiene su opinión. Esto es, como todo en este mundo, pues oye, las opiniones son como las narices y todo el mundo tenemos una. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que se utilizan unos Incoterms o otros en función de lo que crea el propio interesado. Es decir, él puede escoger un Incoterm o otro, pues dependiendo simplemente siguiendo un criterio de comodidad, o a lo mejor es por desconocimiento, o simplemente es por el acuerdo comercial al que haya llegado con su comprador. Dicho esto, y dejando bien claro que cada uno puede tener una opinión al respecto, nosotros desde Kerry siempre recomendamos que se tenga el mayor tiempo posible el control sobre el canal logístico. De esta manera estamos asegurando que nuestro producto, que somos los fabricantes, somos los dueños de ese producto, los que estamos vendiéndolo, podamos escoger y asegurar el medio de transporte más conveniente para ambas partes, haciendo llegar de la forma más óptima la mercancía a su destino. Pues con todo esto no podemos otro que recomendar Incoterms C o D, es decir, C, aquellos que son CIF, CIP, CPT o CFR, que lo que hacen es mantener el control logístico hasta el puerto de destino. O Incoterms D, que puede ser DAP o DDU, no recomendamos DDP y ahora explicaré el por qué. DAP o DDU, que te garantiza el control logístico hasta llegado a casa de tu propio comprador. No recomendamos DDP porque el DDP incluye los impuestos en destino y hay una gran parte de esos impuestos que es el IVA, todos lo conocemos, que es un impuesto deducible para empresas registradas localmente, pero no para empresas extranjeras. Por lo tanto, si lo está pagando ese IVA, lo está pagando una empresa extranjera, no española en este caso, estaría suponiendo un coste y no estaría aportando ningún valor. Sin embargo, si ese impuesto es pagado por el destinatario, simple y llanamente va a suponer una cuestión de cash flow. Él va a pagar ese IVA a su importación y él va a poder deducirlo una vez que haya podido vender la mercancía a un tercero. Dicho esto, y para terminar, sí que se me acaba de ocurrir que pudiera sugerirte un seminario alternativo a este, para hablar de todos los Incoterms y explicar cuáles son todos los Incoterms, a lo cual pues me presto y encantado de poder ayudaros en ese sentido también. Perfecto, José. Y sí, por supuesto, es que en base a eso, como dices, a qué tanto control tenemos que tener sobre la mercancía, dónde termina nuestra responsabilidad, eso va a impactar nuestro costo necesariamente, ¿no? Y ahí se abre un abanico muy, muy importante de lo que podríamos hacer. José, a mí me gustaría incorporar a Diana a la conversación en este momento, porque creo que es importante poder conocer desde el punto de vista donde arranca lo que queremos enviar. Finalmente, cuando nos ponemos a pensar más allá de aquellas adecuaciones que se tendrían que hacer al producto, que por supuesto que eso tiene un tema aparte. Diana, cuando hablamos de los distintos tipos de embalaje, ¿cómo nos puedes explicar esto y también comentarnos de qué manera impacta el costo de nuestro envío? Ok, pues muchas gracias. Buenas tardes para los que están en España. Buenos días, México. Un placer estar acá y bienvenidos. Estamos para apoyar, servirles y será un placer que podamos dar continuidad a este tipo de charlas. Respondiendo a tu pregunta, lo primero que tenemos que revisar como exportadores es qué medio pienso utilizar. ¿Por qué? Porque va desde o un aéreo o un marítimo y es completamente diferente el enfoque que debemos tener y de ahí depende qué tipo de embalaje debe tener mi carga. Entonces, si hablamos de un aéreo, entonces tenemos que ver un tiempo de tránsito relativo entre 24 y 48 horas. Pero si nos vamos
a un marítimo, estamos hablando de tiempos de tránsito que pueden oscilar entre los 13 a los 21 o 22 días. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues ya vemos que el embalaje tiene que ir acorde con el medio o la modalidad en que vayamos a exportar. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es qué tipo de carga es. Si es carga refrigerada, que necesita tener un control de temperatura durante su tiempo de tránsito internacional. Esto significa que el embalaje tiene que cubrir todo lo que es control de temperatura para que realmente pueda mantenerlo en los grados que requiera el producto, llámese congelado o llámese refrigerado. Y si es carga seca, entonces seguramente no necesitará mantas térmicas, no necesitará hielo, no necesitará este tipo de acondicionamientos especiales, pero tendrá que verse en cajas guacales, si va estivado, si puede ir a doble estiva. Entonces, lo primero que yo recomendaría es a nuestros exportadores que revisemos el tipo de producto. Segundo, la modalidad en que va a viajar. Tercero, si debería estar dentro de este tiempo de tránsito, cuánta manipulación va a tener. Y sobre esto ya hay mucha asesoría puntual, ¿no? De si va a ir en guacales, si va a ir en cajas de madera, entonces de qué calibre debe ser el cartón, si va a ir en algunos tambores. Este tipo de cosas va muy acorde con el producto que vamos a exportar. Y Diana, lo que dices es muy valioso porque yo me imagino que en este momento los exportadores están apuntando todas aquellas cosas en las que quizá no habían pensado y que hay que tomar en cuenta, aun y cuando estemos teniendo operaciones con los Estados Unidos o en algún otro mercado próximo, existen circunstancias por la distancia y quizá incluso también por la adecuación que hay que hacer del producto para un mercado diferente. Que van a impactar la forma en la que nosotros vamos a tener que enviar ese producto, ¿no? Así es que yo creo que tú despiertas muchas cosas que seguramente cuando trabajemos e invitamos a todas las empresas a que nos puedan contactar a través de nuestro programa México Enlaza, que es un programa totalmente gratuito, podemos orientarlos para ver cuáles son las oportunidades de abrir el mercado aquí en España, pero yo creo que una vez que ya llegamos a los puntos específicos, seguramente empezamos a descubrir todo esto que tú ya pones sobre la mesa y que definitivamente son opciones, ¿no? Sí, desafortunadamente, Elías, no es fácil decirte 10 pesos, ¿no? Súmale 10 pesos, porque depende de muchísimas variables. Lo importante es que conociendo esto, puedas irte con el asesor que realmente te puede dar toda esta capacitación para que tu producto no llegue dañado, porque el embalaje es básico. Tú puedes invertirle absolutamente a todo un producto de mucha calidad. Si el embalaje no es el correcto, cuando llegue a destino puede estar dañado. Entonces, de ahí que sí tenemos la capacidad de asesorarlos y dar el producto específico para que no se corra riesgo dentro de todo el tiempo de tránsito. Y en el caso de tiempos de transporte más largo, el riesgo aumenta, ¿no? Aumenta, por supuesto. El impacto puede ser importante. Hablando de esto, ¿cuáles son esos medios a través de los cuales se transporta la mercancía desde nuestra planta o de nuestra fábrica hasta el puerto o aeropuerto? Yo podría pensar, ¿no? De forma muy, muy rápida, dices, pues quizá un tráiler pero cuéntanos tú, ¿cuáles son tus ideas con respecto a este tema? Bueno, en México existen 3 modalidades básicas fundamentales que tenemos: terrestre, que es vía camión, y tenemos la vía, bueno, 2 básicamente, y vía tren. Cuando hablo de una tercera aérea, pudiera suceder, que también lo podemos hacer, en donde hay un viaje doméstico, ¿no? Desde un aeropuerto de Guadalajara, por ejemplo, a Ciudad de México para tomar el vuelo principal con destino a Madrid, por ejemplo, ¿ok? Entonces, por eso hablo de 3 modalidades, pero básicamente en carga lo que más estamos utilizando es el terrestre, es decir, camión, y el férreo. ¿Cómo está impactando estos costos? En primer lugar, algo importantísimo para decir en México es, en muchos países vemos que va por kilómetro. En México no aplica, digamos, esta modalidad de que es por kilómetro. Aplica mucho más todo lo que tiene que ver con oferta y demanda, ¿ok? Que seguramente lo vamos a ver un poco más adelante. Pero básicamente lo que tenemos que ver acá es que traemos en terrestre
camiones sencillos o fulls. Eso es importantísimo también comentarlo. ¿Por qué? Porque no todos los países tienen la posibilidad de utilizar camiones fulls. El full es muy utilizado para el contenedor, para todo lo que son viajes marítimos. Y es la oportunidad que tienes con un mismo tracto llevar 2 contenedores, es decir, un cabezote que lleva 2 contenedores. No todas las carreteras del mundo lo tienen y no todas las autoridades o políticas de los diferentes gobiernos, sobre todo en Latinoamérica, lo tienen. Entonces, cuando nosotros a nuestros clientes los asesoramos para que podamos optimizar el costo de utilizar 2 contenedores con un solo cabezote, el costo es mucho más reducido que un sencillo. Además, hay muchas más unidades de servicio full, como se denomina aquí, que son los 2 contenedores, y no pagar un sencillo. ¿Ok? Entonces, esto ayuda un poco a la optimización de los costos de exportación vía marítima. Y ya en la parte de aerolínea, es decir, para sacarla desde una planta hacia un aeropuerto, pues tenemos diferentes camiones que pueden ir desde los 500 kilos hasta el camión de 53 pies con capacidad de más o menos 22, 23 toneladas. Perfecto. Y sí, precisamente ya entrabas, ¿no?, a este cálculo de la distancia kilométrica, ¿no? El FCL, donde se suman los kilómetros tanto de ida como vuelta, que entiendo que tiene que ver con el sistema de transportación que contrates o el servicio de transportación, o nada más los kilómetros de ida, ¿no? Esto evidentemente también dependiendo de en dónde estamos, el tipo de embalaje, las necesidades o la prisa que tengamos de enviar, etcétera, etcétera. Esto definitivamente se suma a lo que comentabas, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Y Diana, hablando de los servicios básicos de un profesional con el que ustedes están habituados a trabajar, que es una agencia aduanal, ¿no? Que es un aliado en todo este proceso de logística y transportación. ¿Cuáles son los servicios básicos de un agente aduanal, sobre todo a la luz de cuánto nos va a costar? Porque necesitamos entender, por un lado, la complejidad de lo que significa que alguien pueda avalar, como lo hace un agente aduanal, ese despacho de las mercancías a través de los mecanismos que nos presentan las aduanas, y de qué manera eso impacta en nuestro costo. Ok. Bueno, mira, en primer lugar, el agente aduanal es el que representa ante las autoridades aduaneras al exportador. Eso significa que cuando el exportador lo escoge, tiene que ser alguien de su absoluta confianza, porque va a ser quien ponga la cara frente a las autoridades, ¿no? Y el que represente absolutamente en todo concepto a la carga. Por lo tanto, el agente aduanal lo que hace es desde iniciar con una revisión de documentos donde se verifique que cumpla con la normatividad aduanera del país de exportación, en este caso México, y que cumpla con la normatividad que exige España, ¿ok? Entonces, desde ahí viene toda la asesoría que debe prestar, toda la parte legal, es decir, revisar que cumpla con que tenga el padrón de exportador, con que tenga, cumpla con toda la parte fiscal de la factura, la lista de empaque. Es el que va y revisa que lo que yo estoy diciendo en documentos es lo que realmente está exportándose. Entonces, es el único que puede entrar y revisar, es una inspección física, ¿ok? Además de que presenta toda esta parte de la asesoría y que ejecuta la labor de hacer de agente aduanal, es el que presenta ante la aduana el pedimento. En muchos países, declaración de exportación, en México se llama pedimento. Entonces es el que elabora el pedimento, lo presenta ante la aduana y luego hace el respectivo pago si es que corresponde a algún tipo de pagos, ¿ok? De tributos o alguna cosa. Además de eso, está pendiente de cumplir con todo lo que exige la parte de transporte y el ingreso a los aeropuertos o puertos. Ahí no se presenta ni el freight forwarder ni la naviera, es el agente aduanal quien verifica que cumpla con los tiempos, con los procesos y con la que sea veraz la información que estamos dando de los documentos frente a lo físico. Todo esto se resume en una tarifa que está presentando el agente aduanal al exportador, que debe cubrir todo lo que acabo de mencionar, desde la asesoría hasta la ejecución,
Y normalmente en el mercado mexicano lo estamos haciendo como una tarifa flat. En el caso de marítimo, va por contenedor, es una tarifa que se te cobra por contenedor, que puede oscilar entre los 150 y $210 por contenedor. Y en el caso del aéreo, Elías, es una tarifa también flat, un poco más elevado, pero que va por pedimento, ¿ok? Entonces, los dos conceptos son importantes. Uno es por pedimento, el otro es por contenedor. Y también puede oscilar más o menos entre 200 y $250 por pedimento. Ahora, importante también saber que con el grado de complejidad que tenga la carga, también hay algunas agencias aduanales que lo presentan como tarifa porcentual sobre el CIF, ¿ok? Y eso es importante porque si vamos a hablar un poquito de términos generales, no queremos que los posibles exportadores se queden con voy a pagar $200, ¿no? Porque si el producto lo amerita y hay una revisión técnica y hay muchas otras cosas atrás que debe hacer el agente aduanal, puede llegar a cotizar sus servicios bajo una tarifa porcentual sobre valor CIF, ¿ok? Es lo menos usado, pero es posible que suceda. Perfecto. Y precisamente hablando, porque ya nos empezamos a meter en los temas de los documentos, y ya incluso tú hablaste de cierta documentación que es necesaria para la exportación. Si tú pudieras hablarnos de esos documentos de forma genérica, evidentemente, ¿cuáles son esos documentos necesarios para la exportación? Y si más allá del costo, de lo que ya implica contratar a un agente aduanal, existen costos adicionales como pago de derechos, algún otro tema que tengan que considerar nuestros amigos exportadores. Ok, mira, lo primero que tiene que tener en cuenta un exportador es que tenga o que cuente con el padrón de exportadores. Porque muchas veces nos aceleramos, ¿no? De, tengo un producto bueno, de calidad, tengo quien me lo compre, y cuando quiero exportar, pues no puedo, porque no estoy registrado ante las autoridades mexicanas con el padrón de exportador. Lo segundo que creo que se tiene que tener es contratar a alguien, un experto, en este caso, Kerry, estaría a sus órdenes, para que los pueda llevar dentro de todo el proceso logístico. ¿Por qué? Porque justamente el exportador, su core business es producir un bien. Y nosotros, como expertos en freight forwarder y logística, lo que hacemos es llevarle su producto hasta destino final satisfactoriamente al cliente. ¿Eso qué significa? Que debe elaborar una carta de instrucciones. Y es importantísimo que nuestros exportadores lo sepan, porque ahí es en donde define puerto de origen, puerto de llegada, bajo qué Incoterm, qué tipo de servicio va a ofrecer. Y esto nos permite a todos los involucrados poder saber en la carta de instrucciones qué producto es, si tiene un manejo especial o control de temperatura, o si necesita un tipo de empaque especial o un camión especial, perdón, o un clamber, un montacargas especial para manipular la carga. Entonces, esta carta de instrucciones lo que nos permite es reducir riesgos y manejar el producto adecuadamente. Posteriormente, empieza a ejecutar todos los documentos propios de la exportación, como son la factura comercial y la lista de empaque. Esos son los dos documentos propios que debe llevar el exportador y que debe mandar a su agente aduanal y a su cliente en destino, en este caso España. Otra cosa que se debe tener en cuenta es el certificado de origen. ¿Para qué? Para que pueda hacer o utilizar los acuerdos comerciales que tenemos entre estos dos países y pueda tener un cero arancel dependiendo del tipo de producto, ¿ok? Y finalmente, pues ya en términos propios de la logística, hoy en día tenemos que tener la carta aporte, el complemento de carta aporte, una guía aérea o BL, dependiendo si va vía marítima o vía aérea, y para llegar al puerto o aeropuerto se elabora un pedimento. Entonces, con esto, como bien decías, Elías, es muy a grosso modo, pero creo que con estos documentos puedes decir, estoy listo y preparado para enviar mi producto a destino final. Perfecto. Creo que vamos todos entendiendo cuál es el alcance de lo que significa involucrarnos en un proyecto así y que, aun y cuando estamos hablando de la puerta a un mercado potencial con 500 millones de consumidores,
pues eso requiere también de nuestro compromiso para poder abordarlo de una forma muy, muy profesional y por supuesto cuidando todos estos detalles que como sabemos, todo, absolutamente todo va a representar dinero. Y hablando de costos de exportación también, incluso tanto los aeropuertos como los puertos también tienen ahí su participación y también es necesario cubrir esos costos, ¿no? ¿Qué tipo de costos se tienen que asumir en esos puertos específicamente por transitar por ahí? Bueno, hay muchos términos que podemos utilizar, ¿no? El terminal handling, por ejemplo, es el más conocido, es el THC, Terminal Handling Cost, que es el que en los puertos o terminales marítimas es el más usado. Y básicamente corresponde a los manejos que tiene de bajar un contenedor de un camión, ponerlo en un patio, esperar a que llegue un buque y volverlo a poner luego sobre un buque. Son los manejos portuarios, es obviamente el pago de todos los gastos aduanales y importantísimo, extra costos que pudieran suceder, ¿no? Y es importante que ustedes lo revisen cuando negocien también, porque vienen días libres que se pueden tener tanto de contenedor como de almacenaje. Es decir, los días libres que da la terminal portuaria. Entonces, de ahí viene toda una perfecta coordinación y por eso siempre hablo de tener un experto logístico que apoye para disminuir nuevamente los costos o más bien los extra costos que se puedan generar. Eso significa que cuando llegue, pues tienes que pagar unos manejos portuarios, tienes que pagar un almacenaje y si tienes carga refrigerada, que México exporta mucha carga reefer o perecedera, tienes que tener en cuenta el plug, el tener conectado el contenedor a la energía eléctrica para que el contenedor tenga siempre una temperatura controlada. Son básicamente los costos más importantes en el marítimo. En cuanto a un aéreo, también existen los manejos aeroportuarios, que básicamente es bajarlos y es lo que te cobra a ti el almacén del aeropuerto por hacer un proceso de armado de un pallet, pero un pallet de bandeja, que es el que va en el avión. Esos son los costos básicamente que van implícitos dentro de un proceso de flete internacional y normalmente el freight forwarder, caso Kerry, estaría cubriéndolos dentro de la propuesta comercial. E insisto, ¿no? Cómo vamos juntando todas las piezas del rompecabezas, que suena mucho, pero finalmente todo es un hilo conductor que ayuda a cumplir, por supuesto, con todas las cosas y también a que nuestro producto pueda ser competitivo. Entramos en las últimas dos preguntas antes de trasladarte a algunas preguntas que han llegado, Diana. Las últimas dos, la primera tiene que ver con algo que no nos gusta, pero que es indispensable, que es ¿por qué es necesario contar con seguro? Y si pudieras hablar de cómo se calculan los costos con respecto a ello, porque es algo en lo que no pensamos, que nunca queremos usar, pero que es indispensable, ¿no? Completamente de acuerdo. Los seguros lo que hacen es que por un pequeño monto adicional, tú puedas tener la tranquilidad de saber que si llega a suceder algo en toda esta cadena logística, tu producto de alguna manera no lo vas a perder, ¿ok? Entonces, existe el seguro que debemos siempre tenerlo en cuenta. Y nuestra recomendación, como bien decía José, cada quien es libre de tomarlo, pero nuestra recomendación es siempre asegura tu carga. ¿Por qué? Porque pueden suceder muchas cosas, ¿no? Desde temas de Dios, así lo denomina la logística, cuando hay un tema de un huracán y que esto pueda afectar la carga, porque puede caerse en la terminal cuando lo estás moviendo y entonces pues automáticamente tú vas a tener que cubrir absolutamente con todo el costo del contenedor y de la carga, ¿ok? Dependiendo del Incoterm. Entonces de ahí nuevamente es, señores exportadores o importadores, negocien el seguro siempre, siempre, porque esto lo que va a hacer es, por un pequeño monto, apoyarlos en que ustedes no pierdan, ¿ok? Y en el caso de Kerry México, porque entiendo que quizás en España pueda ser diferente, pero en el caso de Kerry México tenemos el seguro de carga, es decir, para el producto per se, y tenemos el seguro, por ejemplo, del contenedor, porque acá en México, si llega a suceder algo durante el traslado de la planta a la terminal portuaria, de que haya un choque, Dios no lo quiera, y se daña el contenedor, entonces ese contenedor se le va a cobrar al exportador, al que dice como shipper.
Entonces, también podemos ofrecer ese seguro. Básicamente, lo que hay que tener en cuenta es un monto porcentual sobre el valor declarado de la mercancía, ¿ok? Que pudiera oscilar en un marítimo más o menos entre un 0.20% a 0.25% del valor declarado de la mercancía, y en un marítimo, en un aéreo, perdón, puede ir entre un 0.3 y 0.35% sobre el valor de la mercancía para efectos de seguro. Perfecto. Más claro en el agua y sobre todo eso que nos compartes de que es necesario negociarlo, ¿no? Finalmente, dentro de las prácticas, podemos nosotros tratar de encontrar cuáles son esas vías para poder compartir ciertos gastos, etcétera, etcétera, para poder ver que nuestro producto sea más competitivo. Diana, la última pregunta antes de hacerte un par de preguntas de la audiencia es, ¿cuáles son las rutas marítimas habituales para el comercio entre México y España o Europa, ¿no? O en algún otro puerto de Europa. ¿Cómo se calcula el costo? Sabemos que, por supuesto, la vía aérea también existe, está ahí, se puede utilizar, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el tema de las rutas marítimas, ¿qué es lo que nos puedes hablar de la experiencia de Kerry con el comercio con España? Ok. Traemos, diría, los más importantes por el hecho de ubicación geográfica. Los dos puertos de salida principales van a ser Veracruz y Altamira. Y me atrevería a decir que los puertos principales en España, estamos hablando de Barcelona, Valencia o Bilbao, ¿ok? Son las rutas naturales con las que podemos exportar. Hoy en día te puedo decir que la logística, con todo esto de la pandemia, se ha vuelto tan loca que te puedo decir que estamos viendo rutas increíblemente que tienen que bajar hasta Buenos Aires y luego suben. Pero la ruta natural marítima sería saliendo de los puertos de Veracruz o Altamira y llegando a Barcelona, Valencia o Bilbao. ¿Ok? Ahora, tú decías cómo lo podemos costear. Va un poco como la gráfica que presentaste al inicio, en donde te voy a hablar de los grandes rubros que tienes que sumar, ¿no? Pero básicamente va de un flete terrestre de recolección, ¿no? O férreo, dependiendo, porque puede ser vía férrea hasta la terminal portuaria. Luego le tendrás que sumar todo lo que son los manejos portuarios o aeroportuarios. Luego un flete internacional, aéreo o marítimo. Y finalmente todos los gastos de destino que ya tienen que ver con un proceso de o nacionalización, manejos portuarios. Sumando estos grandes rubros puedes decir aprox cuánto puede ser tu costo logístico, ¿ok? Según análisis que han hecho en diferentes partes del mundo, un costo logístico no debería superar un 25% del valor de tu producto, ¿ok? Pero es importante, señores, que tengan en cuenta que el mercado cambia. Y por eso estos valores que estamos dando hoy en día no significa que se mantengan. Quiero contarles un dato y hago paréntesis muy rápido. Con la pandemia, cuando empezamos COVID, hemos tenido incrementos de más del 1000% en tarifas de fletes, particularmente el marítimo y el aéreo, ¿ok? Entonces, cuando damos todos estos puntos de referencia, es lo que vivimos hoy. Pero algo que hay que tener en cuenta en logística es una mente abierta a negociar, a cambiar, los procesos cambian, las regulaciones cambian y hay que estar siempre atento a esto, ¿no? Pero básicamente, así te puedo decir, sumar estos grandes grupos te permite tener un costo de tu exportación. Perfecto. Pues quiero pasar a las Perdón, Diana, a mí me gusta aprovecharte porque la verdad lo que estás comentando es súper interesante y sobre todo un tema con el que comentaste hace un momento que era el tema de que ha cambiado todo con la pandemia y hay que tener una previsión y sobre todo tener unos temas muy estructurados en nuestros planes de trabajo con las fechas de salida por nuestra parte y de recepción con los importadores, ¿sí? Porque sabemos que hay una crisis tremenda a nivel mundial con el tema sobre todo de los contenedores y con el tema aéreo también sucede, que es otro de los medios porque al final hay una limitación con todo esto, ¿no? ¿Cuál sería tu recomendación para nuestros amigos exportadores en cuanto a los tiempos? ¿Cómo podríamos nosotros hacer una planeación mucho más estructurada
para no quedar mal con ese importador o con ese cliente que tengo y sobre todo utilizando a ustedes como los expertos en todos estos temas logísticos. Perdón la intromisión, pero yo creo que era aprovecharte en este momento de ese punto que creo que es muy válido para todos conocerlo, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Sí, efectivamente, hoy en día los exportadores nos pueden ayudar muchísimo en la medida en que nos den forecast. ¿Esto qué nos permite? Ir adelante para tratar de conseguir camiones. Voy a hacer otro paréntesis. No solamente hay escasez de contenedores. En México, señores exportadores, hay escasez en este momento de conductores. No hay conductores porque se fueron todos a Estados Unidos por una cantidad de beneficios que está dando el gobierno que tampoco tienen conductores en Estados Unidos. Entonces, cuando nosotros queremos un camión, hasta hace 6 meses, 8 meses, tú me decías, mañana posicióname un camión y yo te lo podía poner. Si hoy en día no me lo dices 48 horas antes, no vas a tener un camión, ¿ok? Segundo, la parte marítima. En la parte marítima, las navieras nos están pidiendo que 15 días antes, por favor, metamos ya un forecast de qué proyección traemos de zarpes, ¿ok? ¿Por qué? Porque ellos tienen que mirar si tienen los vacíos, el contenedor vacío para asignarlo. Tienen que ver qué capacidad trae su buque para la exportación. Entonces, mínimo con 15 días de antelación, mínimo, pero hay empresas que realmente se han logrado organizar a un mes para poder tener esa información y poderlas nosotros estar mandando a las navieras, a las líneas terrestres. En cuanto a la línea aérea, con la línea aérea todavía tenemos un caso peor, porque resulta que las líneas aéreas, como no hay contenedores, pues mucha carga migró a viajar vía aérea, ¿ok? Entonces, las tarifas se dispararon, pasamos de tarifas que podían estar alrededor de 60, 70 centavos a estar hasta $7 por kilo, ¿ok? Hablando de Europa. Entonces, estaban súper saturados y ciertos sectores que eran los que más pagaban, como sector automotriz, como sector alimentos, que son los que pagan porque es el perecedero, pues automáticamente le quitaban el espacio a muchos otros. Eso significa que tú podías llegar y decir, hago mañana el trámite de aduana y vuelo mañana en el vuelo de la noche de Iberia directo Ciudad de México, Madrid, ya no puede pasar, ¿ok? Las aerolíneas también te están pidiendo mínimo de 3 a 4 días de anticipación para que hagas tu reserva ante la aerolínea. Entonces, como bien decías, Eduardo, la planeación se nos fue a mínimo 15 días, deseable un mes, para que podamos tener a todos los que intervenimos en el proceso logístico alineados, conseguir equipos, conseguir espacios y confirmar que esa carga puede salir. Sí, sobre todo porque yo creo que con eso vamos a tener más certidumbre de los costos reales, ¿no? O sea, si hago las reservas con tiempo, si hago eso que tú nos estás hablando y nos estás comentando, que hagamos esa reserva previa, pues vamos a tener un cálculo también de los costos reales de lo que será realmente todo ese proceso de salida y entrega de la mercancía hacia nuestros país destino, que en este caso sería España, ¿no? Muchísimas gracias, Diana. Con gusto. Bien, y entonces, siguiendo con las preguntas, ahora vamos a pasar. Todavía nos quedan unas 6 preguntas o 7 preguntas que queremos hacer con José, porque ahora queremos pasar del lado de España y de qué manera las cosas se van a recibir acá. Más allá de que, por supuesto, estamos recibiendo todas las preguntas y que nuestros amigos de Kerry Logistics, ya sea que las puedan responder si da tiempo el día de hoy y si no, las puedan responder de forma particular, pero yo sí quisiera agotar todas las preguntas que tenemos para poder dar el contexto general. José, más allá de lo que acertadamente ha dicho Diana y que esperamos conectarlo, y gracias Diana por toda esta información que nos has compartido, ¿qué gastos locales de importación deben considerarse y en qué rangos más o menos de costos se encuentran? Bueno, vamos a ver. Mirad, los gastos locales que se pueden estar encontrando a la llegada aquí a España son básicamente los mismos que se pueden estar encontrando a la salida en México, simplemente que el orden se invierte.
Si estuviésemos hablando de transporte de importación, podríamos estar hablando de una tarifa T3, una tasa T3, que es una tasa portuaria por uso y desarrollo del propio puerto. Puede estar en una horquilla que puede estar entre los 30 y los 60 dólares por contenedor. También estaríamos hablando del famoso THC, el Terminal Handling Charge, que lo que ocupa, al igual que en México, es, en este caso, la descarga, el posicionamiento en el recinto portuario y la subida a un chasis en el momento en el que el contenedor va a salir del puerto. Quizá es uno de los costes más altos y puede estar entre 200 y 225 dólares por contenedor. También podríamos estar hablando del ISPS, que es International Ship and Port Security. Esto es, digamos que lo que cubre es el escáner aleatorio que todas las autoridades portuarias hacen sobre todas las descargas que se hacen en un puerto. Tienen que pasar un escáner, lo que pasa que normalmente esto lo hacen como del 5% de los contenedores aproximadamente. El coste es muy bajo, está aproximadamente en unos 10 dólares por contenedor, pero claro, el coste realmente del escáner es muy superior. Lo que pasa es que todos los contenedores en ese buque costean el escaneo de ese 5% de los contenedores. Es por ello que el coste es tan bajo. Recuerden, 10 dólares por contenedor. Estaríamos hablando también de una documentación, del manejo documental. Esto es muy habitual, del BL, del Bill of Lading. Esto tendría un coste de entre 50 y 70 dólares por BL, por documento, con independencia del número de contenedores que contenga ese BL. Después, claro, dependiendo obviamente del carrier y del mercado, de muchísimas cosas, siempre va a haber algún tipo de recargo que apliquen los carriers y que estos los llaman de formas muy diferentes, como por ejemplo la limpieza del contenedor. Hay líneas marítimas que aplican la limpieza del contenedor siempre y hay líneas que aplican la limpieza del contenedor solamente cuando se tiene que limpiar, es decir, cuando no está en disposición de ser reutilizado. Otro puede ser la gestión logística, otro puede ser el on-wheels, otro puede ser el imbalance. Hay muchísimos cargos que los llaman unos de una forma o de otra y que están en torno a unos 25 dólares el contenedor, más o menos. Estos son gastos fijos que prácticamente siempre se tienen que pagar a la llegada de contenedores aquí. Si estuviésemos hablando de un aéreo, se simplifica bastante. Tenemos también un THC, que esto lo que incluye es la descarga del avión, el carretilleo de esa carga hasta la terminal, la ubicación y la despaletización. Esta bandeja que estaba hablando antes Diana, se llama ULD. Bueno, esto está aproximadamente en unos 7 centavos de dólar el kilo, más o menos. Está en esto. Variará de terminal a terminal, puesto que en España hay muchas terminales privadas de primera línea, de cara, con acceso a pista. Y también vamos a tener ese coste de documentación, que en este caso es el Airway Bill. El coste es un poco más barato, estamos hablando de entre 30 y 40 dólares aproximadamente, y que no va a suponer un gran coste realmente. Sí que quiero decir una cosa, y es muy importante para aquellos que no lo sepan. En un avión, al igual que en cualquier medio de transporte, un carrier, una línea aérea, te está cobrando por lo que pesa tu envío, lo que pesa tu mercancía, o por el espacio que ocupa en su bodega. Esto lo hacen para evitar que tú mandes una expedición de cajas vacías, le llenes el avión y pese 5 kilos. La conversión que hacen es de 1 metro cúbico a 167 kilos. La forma de calcularlo es muy sencilla. Tú multiplicas las dimensiones por el número de cajas que tiene tu expedición. Cuando digo dimensiones, digo largo, ancho, alto. El número de cajas que tiene tu expedición. Ahí vas a sacar el cubicaje de tu envío. Tú lo multiplicas por 167 y si el resultante es superior al peso real de la mercancía, vas a pagar por ese peso. Si no, si es inferior, vas a pagar por el peso real. Entonces, bueno, esa tarifa que os he estado diciendo que puede estar aproximadamente en unos 7 céntimos aproximadamente por kilo, siempre se tiene que tener en cuenta el peso tarifable, que es el que siempre te van a aplicar.
Y con esto, bueno, pues los gastos fijos van a ser eso. Siempre vamos a tener excepcionales, pero los fijos realmente van a ser estos. Muy bien. José, y a mí me gustaría entrar y tratar de agrupar las siguientes preguntas porque ya vamos un poco cortos de tiempo y la verdad es que todo lo que nos han compartido tanto Diana como tú es demasiado valioso, ¿no? Para dejarlo pasar. Entonces, hablando de los gastos, más allá de estos gastos locales de importación y exportación, y pasando tanto al despacho aduanal como al tema de los impuestos, que no necesariamente son lo mismo, por supuesto, pero de todas maneras que tenemos que considerar, ¿qué es lo que nos puedes comentar tanto por uno como por el otro? ¿A qué te refieres? ¿A gastos excepcionales o a gastos aduanales? Perdóname. Primero el despacho aduanal, ¿no? Todo lo que implica, más allá de lo que nos has hablado de descarga, etcétera, etcétera, si existe algo adicional en cuanto a que un agente aduanal tuviera que llevar a cabo el despacho y la liberación de la mercancía. Eso además de, evidentemente, el arancel o los impuestos que se tendrían que pagar para poder traer los productos mexicanos aquí al mercado español. Bien, muy rápido, muy rápido. En España hace ya muchísimos años que desapareció el concepto de agente aduanal. Hoy por hoy es denominado representante aduanero. Este representante aduanero tiene básicamente la misma función. Esto ocurrió sobre el año 2000 aproximadamente y al mismo tiempo se permitió a las empresas transitarias, es decir, a los forwarders, ejercer como representante aduanero siempre y cuando tuviesen dentro de su personal a personal cualificado con la titulación de representante aduanero. Bien, dicho esto, las transitarias, los forwarders, lo que hacen es que contemplan esto como dentro de un one-stop solutions, dentro del transporte internacional, dentro de todo lo que supone una operación. Esto abarata el coste, al igual que en México hay una tarifa flat, que quiero decir abarata, pero no minusvalora, o sea, es una función igual de importante que en México. Y el coste está aproximadamente entre unos 100 y 120 dólares por contenedor o por envío en caso de envío aéreo. Siempre existe también, todos los transitarios tenemos que poner unas garantías ante la aduana. Y esto lo repercutimos en un concepto que se llama caución o que se llama repercusión aval simplemente. Y esto es un 0,5% sobre el valor de los impuestos. Siempre es algo que se está aplicando. Obviamente, como todo en este mundo, es negociable. Pero esto es lo que se está aplicando. Si pasamos al tema de los impuestos, como ya hemos explicado en otras ocasiones y ha explicado antes Diana, debido a un acuerdo bilateral llegado entre México y la Unión Europea, a través de una certificación que se llama EUR1, recuerden estas letritas que les va a ahorrar mucho dinero, EUR1, vamos a tener un arancel cero a la entrada de productos originarios de México aquí. Por lo tanto, es un coste que no existe como tal. El IVA, dependiendo del producto, al igual que en otros muchos mercados, tenemos un IVA que es el súper reducido, que es el 4, el 10, que es el reducido, y el estándar, que es el 21. Y todo esto se aplica en función de la naturaleza de la mercancía y de la necesidad que se entienda que tiene este producto en concreto, como puede ser una primera necesidad, pagará un IVA muy pequeño, y si no va a pagar un estándar, va a pagar un estándar. Un último impuesto, que serían los impuestos especiales, que lo pagan solamente aquellas bebidas alcohólicas con una graduación superior a cierta graduación que no recuerdo exactamente ahora mismo cuál es, pero que excepto el vino prácticamente todos están pagando estos impuestos especiales, y se paga en función del tipo de producto y se paga por hectolitro. Muy bien, José. La verdad es muy interesante todo lo que estás comentando, sobre todo con este EUR1, que había algunas preguntas que creo que con esto también da respuesta a algunas de las que nos están haciendo en el chat aquí de todos los participantes. Estamos encantados porque están de diferentes partes de la República y ya tenemos más de un centenar de participantes, y eso nos da muchísimo gusto. Y sobre todo Patricia Hernández nos hace una pregunta muy general también, pero muy interesante, que si nosotros tenemos algún ejemplo para que ella tenga una noción
de cuáles son los datos para una exportación de México hacia acá. Y a mí me gustaría, y si no me equivoco, comentar que cada proyecto tiene su propio traje y medida. Y esto va cambiando completamente, Patricia, ¿sí? Nosotros no podemos dar un dato exacto porque no es lo mismo mandar un producto fresco, un procesado o un destilado, o habrá unos que tengan una serie de garantías, o más bien beneficios por el tema del Tratado de Libre Comercio que tenemos. Hay unos que tienen cupos, hay otros que tienen unas restricciones, etcétera. ¿Cuál es la manera más sencilla? Y te lo recomendamos. Acercarte, por supuesto, con nuestros amigos expertos de Kerry, que hemos proporcionado los datos, o acercarte con nosotros para que te demos todas las herramientas necesarias, porque realmente el proyecto lo tienen que ustedes hacer muy estructurado y minucioso para que tengan los costes reales. Ese es un poco el mensaje de lo que queremos mandar también con esta charla, este seminario, esta conversación que estamos teniendo con ustedes. Que no hay unas reglas que debemos de cumplir, hay unas reglas que debemos de tener muy claras, pero también hay una serie de beneficios que están dentro de todo ese proceso de las exportaciones que vamos a generar o realizar entre este mercado, y que son completamente diferentes cuando exportamos nosotros a Estados Unidos a cuando se exporta hacia Europa. Así que hay que estudiarlos, hay que planearlos y sobre todo tener a ellos, a nuestras agencias aduanales, a nuestros colegas que de alguna forma pueden orientarlos de una manera muy certera y puntual desde México a la salida y en España, en este caso, en la recepción del producto. Por supuesto, y gracias, Eduardo. Yo creo que también conviene aquí, antes de entrar en la última pregunta, hablar de algo que precisamente nos cuestionaba María Domínguez, donde nos decía que si es un buen momento, dado el contexto que explicamos aquí, que sí es un buen momento para poder arrancar un proyecto de internacionalización. Y lo que le podríamos decir a María y a cualquiera de las personas que está buscando abrir este mercado es que un proyecto de internacionalización comienza planeando. Y finalmente, cuando uno comienza a planear, lo más importante es la información. Y la gran mayoría de la información es gratuita. Entonces, es importante podernos poner en ese punto donde necesitamos tomar la decisión en base, por supuesto, a las circunstancias que existen, en base a nuestra oferta, a su competitividad, su viabilidad, etcétera, etcétera. Pero yo no quisiera que las personas se desanimaran porque vieran que hay cierta complejidad, que hay cierta coyuntura, Diana, como la que tú hablabas, ¿no? En cuanto a los envíos, en cuanto a los contenedores, las rutas, etcétera, etcétera. Eso no puede desanimarnos a poder decir, voy a trabajar e integrar un proyecto que por ahora es simplemente información y que esa información me va a ayudar a tomar mejores decisiones en cuanto es el momento para hacerlo o lo voy a estacionar y lo voy a hacer en algunos meses. No sé, creo que sería desaprovechar todos los recursos que tenemos al alcance en estos momentos para poder saber si esa es una buena ruta para nosotros. Y definitivamente reiterarles que a través de México Enlaza, porque hemos visto algunas preguntas de cómo contactarnos, de cómo programar una cita con nosotros, tanto si ustedes viven aquí en Madrid o si lo quieren hacer de forma remota, pues por supuesto que ya Eduardo compartió ahí nuestra información, asuntosEconómicos@casademexico.es, asuntosEconómicos@casademexico.es. Ese es nuestro principal punto de contacto y si nos escriben ahí comentando su proyecto, pues nosotros vamos a poder responder y vamos a poder seguramente ayudarlos. José, yo quisiera cerrar con algo que es importante para nuestros amigos que no conocen
cómo son los medios de transporte una vez que ya la carga entró aquí. Ya hablamos del despacho, que van a ser los representantes que designamos en aduanas, ya hablamos de los impuestos, del Euro 1, etcétera, etcétera, pero ¿cuáles son los medios a través de los cuales también se puede transportar la mercancía desde el puerto o desde el aeropuerto de entrada hasta el destino final aquí en España? Bueno, vamos a ver, básicamente son dos. Siempre puede existir el avión y puede existir el barco, en el caso de que tengamos que ir a las Islas Baleares o a las Islas Canarias, pero lo más normal es que sea el camión o el ferrocarril. Si estuviésemos hablando de transporte marítimo, a la hora de escoger cómo podemos llevar nuestro contenedor hasta la casa de nuestro comprador, si es ferrocarril o si es camión, debemos seguir estos criterios, debemos hacernos estas preguntas y en este orden, es decir, ¿qué distancia kilométrica hay hasta el punto de destino? ¿Qué urgencia tiene nuestro comprador para recibir el producto? Y si existe una disponibilidad de servicio vía ferrocarril hasta ese punto concreto. Dicho esto, podemos escoger o llevarlo entre contenedor en camión o contenedor en ferrocarril. Si estamos hablando de contenedor en camión, esto es sencillo, es una carga directa que se carga el contenedor en el puerto, va hasta casa del contenedor, hasta casa del comprador, se vacía y vuelve. El tiempo de tránsito está aproximadamente en unas 24 horas y en la mayoría de los casos en menos de 6 horas. Si estamos hablando del contenedor en ferrocarril, esto ya supone que el contenedor vaya a ir a una terminal ferroviaria en origen, vaya a ser transportado por tren hasta la terminal ferroviaria en destino y después sea arrastrado el contenedor en camión hasta casa de tu comprador. Esto supone un tiempo de tránsito que puede rondar los 3 días aproximadamente, pero que es bastante, bueno, es entre un 20 y un 30% más barato que el transporte en camión en sí. Obviamente tiene que haber servicio de ferrocarril, pero no es recomendable utilizar el ferrocarril a distancias inferiores a 300 kilómetros, puesto que en la mayor parte de las veces no hay servicio y también porque la diferencia de coste es muy pequeña entre uno u otro, ¿no? Esto sí que es importante decirlo. Una carga en ferrocarril solamente es para contenedores cerrados con carga frontal por la puerta. No es válido para contenedores open top con carga superior o para contenedores flashback. Si estamos hablando de transporte aéreo, pues básicamente lo mismo. Es el camión el que se puede utilizar realmente. Puede ser una carga completa o puede ser en camión de grupaje. Tened en cuenta una cosa, y quiero hablar del coste. Quiero hablar del coste y no quiero extenderme demasiado, que el tiempo se acaba, pero sí quiero tener en cuenta una cosa. Cuando estamos hablando del coste, a la hora de transportar un contenedor en transporte marítimo, considerad que el contenedor es propiedad del carrier. Y por lo tanto, en el 99% de los casos, el contenedor hay que devolverlo vacío del lugar, del puerto, desde el que se ha recogido. Eso hace que cuando tú estás transportando una mercancía, el contenedor, en el camión, tú tengas que contar los kilómetros que te cuesta llegar hasta la puerta de tu comprador y los de vuelta también. Es decir, tienes que multiplicar por 2, por decirlo de alguna forma. Si estuviésemos llevándolo desde desde Valencia hasta Madrid, tendríamos que contar no solo los 350 kilómetros que lleva de Valencia a Madrid, sino también los de vuelta, es decir, 700 kilómetros. Y el coste estaría en torno a 1 euro por kilómetro recorrido. Es decir, en este caso te costaría 700 euros. Perdón, euros no, dólares estoy hablando. Unos 700 dólares aproximadamente. Si estamos hablando de ferrocarril, el coste, como he dicho antes, estaría aproximadamente entre un 20 y un 30% más barato. ¿Por qué? Porque en camión te lo miden por kilómetro, con independencia del tamaño de tu contenedor. En ferrocarril no. Tienes una tarifa para un contenedor de 20 pies y una tarifa para un contenedor de 40 pies. Por lo tanto, puede estar entre un 20 y un 30% por debajo. Ya si estamos hablando de transporte en camión completo, es decir, camión completo es que nosotros estamos cargando en un aeropuerto, por ejemplo, una mercancía, un envío grande, vamos a coger un camión completo, vamos a coger un tráiler, que es el más utilizado, un tauliner o un camión cerrado.
En este caso solamente tenemos que contar los kilómetros de ida hasta destino, puesto que al contrario que en un contenedor, este camión va a estar rondando pues, por todas las partes de España o de Europa. Y el coste está aproximadamente en unos 75 centavos de dólar el kilómetro. Si hablamos ya, y por último, de grupaje, envíos pequeñicos, estaríamos hablando que el coste, dependiendo de la distancia, y esto ya sí que es muy difícil de calcular, pero podría decir que está entre 0,10 y 0,20 dólares por kilo, aproximadamente. Eso sí, tenemos que contar que en transporte por carretera, un metro cúbico es igual a 333 kilos. La misma conversión que expliqué antes para el aéreo sirve para la carretera, pero en este caso por 333. No quiero extenderme mucho más porque sé que terminamos rápido. No, gracias, José, gracias. Es que me pongo a hablar y me quedo dormido, perdonadme. Es lo que te iba a decir, o sea, la profundidad del tema, podríamos estar aquí días, hable y hable de absolutamente todos los temas que necesitamos abordar cuando estamos hablando de algo tan importante. Yo quiero agradecer, antes de cederle la palabra al director de este equipo, Eduardo Pérez Noyola, quiero agradecerle a José y a Diana la oportunidad que tuvieron el día de hoy de demostrar que por eso es que tienen tanto trabajo, ¿no? La verdad es que el tema es importante, tiene muchas aristas y por eso es que hay que apoyarse en especialistas. Pero por supuesto la invitación está hecha para que nos contacten a través de asuntoseconómicos@casademexico.es. También la información de contacto de Kerry Logistics está publicada en el chat. Vamos a compartirles la transmisión, vamos a compartirles, por supuesto, la hoja de la que les hablamos y que teníamos al principio cuando estábamos hablando. Esta hoja, que es un breve resumen de lo que el día de hoy nos han estado compartiendo nuestros amigos de Kerry Logistics. Así es que, sin más dilación, les quiero agradecer a José y a Diana y cedo la palabra a Eduardo Pérez Noyola. Pues nuevamente agradecer la participación de todos nuestros amigos empresarios de México. Eso quiere decir que están interesados en incursionar en este país, en España, que tiene grandes oportunidades, que sabemos que el tema es muy amplio, que como bien lo dijo Elías y como lo comentamos aquí en esta charla, nos podríamos tirar toda una mañana de ustedes, toda una tarde de nosotros hablando y les aseguro que no terminaríamos, porque cada proyecto tiene su propio traje y cada proyecto tiene sus propias necesidades y particularidades. Pero para eso vamos a estar nosotros aquí a través de nuestro programa México Enlaza, para ayudarles a que ese proyecto se vuelva una realidad y sobre todo también con colaboradores como Kerry Logistics. Gracias, José, gracias, Diana. Creo que es muy importante tenerlos dentro de este equipo, porque así lo llamamos, este equipo de fortaleza y fuerte que nos ayude a tener más México en España y por qué no también decir más España en México, porque todos los negocios son circulares. Estos negocios también se vuelven con oportunidades también bilaterales para que tengan beneficios de ambos lados. Nuevamente transmitirles nuestro saludo y nuestro cariño de parte de nuestra directora general Jimena Caraza, y a quienes están aquí en Madrid o en España, que nos visiten aquí en la Fundación Casa de México en Alberto Aguilera número 20. Estaremos encantados de tener reuniones con ustedes para comentar cada uno de sus proyectos, ver cuáles son las herramientas que les podemos nosotros proporcionar y que además de todo ello, pues también la Casa de México ofrece valores añadidos importantísimos. Quienes ya han estado por acá, como José, sabe que tenemos unas exposiciones maravillosas. Coordinamos también un programa que está muy relacionado a nuestro sector que se llama Entre Sabores, que es promover la gastronomía y todo aquello que forma parte de este sector agroalimentario o lo que llamamos un programa agroempresarial. Ayudamos a promoverlo con un montón de serie de activaciones, de catas, de charlas, de talleres, etcétera, que nos ayudan a mostrar pues todos estos activos que tenemos en este sector y en otros más.
Nuevamente, nos hemos pasado un poquito de tiempo. Agradecemos su participación. Un abrazo muy fuerte y los esperamos aquí en su casa, en la Casa de México. Gracias, José. Gracias, Diana. Y muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Buen día.